constitucional para impedir este segundo retiro. A ver, ¿qué opinan nuestros políticos invitados en el día de hoy? Estamos junto a Javier Macaya, diputado UDI, a Nicolás Eyzaguirre, exministro de Hacienda y de Educación, Jimena Rincón, senadora de C, y Camila Flores, diputada de Renovación Nacional. Antes de entrar en materia, quiero pedirles a los cuatro disculpas por la demora. Sabemos que estaban hace rato ya listos y pauteados, ya organizados para el panel. Pero el programa, la verdad que ha sido un programa especial, que tuvimos de alguna manera acontecimientos inesperados, momentos inesperados, y es por eso que nos demoramos un poquito en tomar el contacto con ustedes, así que les pedimos las disculpas del caso a los cuatro. Bueno, los saludamos y vamos a empezar por Javier Macaya. A ver, Javier, ayer fue entonces aprobada en la Comisión de Constitución este segundo retiro del 10% de las AFP. En el primer retiro, el oficialismo, la verdad es que tuvo un comportamiento en algunos casos que cambió desde la primera a la segunda votación. Otros, derechamente, de los diputados oficialistas fueron en contra del planteamiento del gobierno. ¿Usted hoy día cómo votaría? ¿A favor o en contra del segundo retiro del 10%? Javier. ¿Me escuchas, Monserrat? Sí, yo te escucho. ¿Me escuchaste o no? Ya, yo te escuché la pregunta. Sí, la escuché. A ver, yo hago una autocrítica y personal respecto de cómo como parlamentarios nos dejamos de alguna manera arrastrar, y lo digo derechamente porque es una crítica que yo le hago al gobierno, en lo que significó la discusión del primer retiro del 10% que ya se consolidó hace algunos meses atrás, que yo creo que al final del día fue positivo. Y quiero hacer la autocrítica también como parlamentario, que, oye, algunos dicen es fácil ser general después de la batalla. Yo creo que un montón de cosas que se dieron durante esa discusión arrastraron a la coalición de gobierno una de las peores situaciones políticas de todo el mandato. Yo creo que, y quiero hacer esa reflexión, porque lo que ocurre con el segundo retiro del 10% es una discusión más o menos similar, que se está llegando a la lógica de media irreflexiva, donde no somos capaces de contextualizar lo que significa un segundo retiro en el marco de una reforma de pensiones que se tiene que dar. Desde el primer día de gobierno se ha estado tratando de impulsar, con muy poco éxito, una reforma de pensiones. Y creo que si tú me haces la pregunta hoy día, Monserrat, yo estoy esperando una respuesta del gobierno que sea contundente en materia de pensiones, porque lamentablemente al gobierno se le acabó el tiempo. Así como en la primera discusión fuimos arrastrados a una cuestión media irracional, que yo creo que la discusión fue muy en blanco y negro y con pocos argumentos. Yo creo que hoy día necesitamos ser capaces de mejorar las pensiones de los chilenos. Yo creo que esa es la reflexión y la autocrítica que yo hago hoy día, Julio César, y estuvimos conversando harto en este programa a propósito del primer retiro. Javier, queríamos preguntarle a Nicolás Eyzaguirre. Ayer se aprobó la idea legislar por 11 votos a 1. Y el voto en contra, que fue del diputado Jorge Alessandri de la UDI, él dijo que se le debía pasar el 10% a las personas, pero en vez de pasarlo a la AFP, debería pasarlo el Estado con un cheque como premio a la gente que ha ahorrado. O sea, hasta el voto en contra dice que hay que pasarle a la gente ese dinero, pero que no se lo saquen a la AFP, sino que el Estado lo pase como un premio, mientras se le hace un bono a las demás personas. O sea, que hay que ir en ayuda a las personas. ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿Por qué cree usted, Nicolás, que llegamos hasta acá? Bueno, buenos días y saludo a todos los panelistas. Desgraciadamente, Julio César, esto forma parte de un contexto. Y lo que pasó el domingo es demasiado importante y no podemos olvidarlo. O sea, el hecho de que el 80% de la gente haya dicho que quiere una convención constituyente sin parlamentarios, pero quería decir a través de eso, ninguno de los que estuvieron. Dicho sea de paso, a mí me habían invitado eventualmente a postularme como constituyente, no lo voy a hacer. Claramente es el tiempo para nuevas generaciones y para nuevos actores y actrices. Entonces, cuando usted acumula y acumula presión, la presión comienza a salir por los lados insólitos. La gente tiene una pésima situación, no llegan suficientes ayudas, entonces obviamente van a ir a sus fondos acumulados en las pensiones.
Esto no va a ser tan problemático para la gente de más bajos ingresos porque van a tener pensiones solidarias o pensiones o aporte previsional solidario, pero la clase media va a tener un problema grande. Y si no nos apuramos en entender la señal que nos dio la ciudadanía el domingo pasado y volvemos a los mismos amarres, dime y direte, esto va a seguir pasando en otros ámbitos. Pero Nicolás, a ver, acá hay un tema, porque usted fue ministro de Hacienda. Entonces la pregunta de fondo es el por qué. ¿Por qué el gobierno no ha implementado otras formas de ayuda, otros mecanismos de ayuda quizás más directos? Porque de alguna manera lo que dice el ministro Briones es que hay que ser responsables y que ya Chile se está endeudando suficiente y que ya las pensiones son muy bajas y que ya los estados van a tener que poner plata, los futuros gobiernos a través del estado van a tener que poner una plata que Chile va a tener cada vez más cara. Si usted fuese ministro de Hacienda hoy día, ¿tiene margen para mayor gasto del Estado, para mayor endeudamiento, para transferencias más directas o otra cosa es con guitarra? Bueno, fíjate tú que una de las cosas que ha argumentado el ministro es que por la vía de la mayor factura de pensiones básicas solidarias, esas que entrega el Estado independientemente de tu contribución, el gasto va a crecer muchísimo. Por tanto, por angas o por mangas, tú vas a tener que gastar más. El punto es que esta es una pandemia que ocurrió una vez en 100 años. Nosotros todavía, y yo nunca he sido irresponsable fiscalmente, somos un país con bajo nivel de endeudamiento. Entonces, el gobierno y con excesiva letra chica en todos los ámbitos. Por tanto, en medio de una situación de caldera social, como fue evidente el domingo pasado, las soluciones no son las mejores. Yo no creo que sea una buena solución el que la gente saque los fondos de la AFP, entre otras cosas porque no tiene por qué autofinanciarse en esta pandemia. Pero claramente con la ayuda que está prestando el gobierno, es imposible que la gente no recurra a eso. Porque entre tener hambre hoy día y tener hambre mañana, bueno, yo siempre tengo la esperanza de que algo puede pasar que me proveerá en el mañana, ¿no? Así es. Jimena Rincón, senadora, ¿estamos a tiempo? ¿Usted diría al gobierno que está a tiempo de recurrir a otro mecanismo que no sea el segundo retiro, que es la plata de la gente para la jubilación, la poca que tiene? Mira, lamentablemente creo que el gobierno va a llegar tarde nuevamente y creo que Nicolás tiene razón cuando hace esa afirmación. Entre tener hambre hoy y tener hambre mañana, el tema es que hoy día tienen hambre. Hay gente que no ha podido pagar sus dividendos, no ha podido pagar los estudios de los hijos, no tiene para pagar las cuentas de los servicios básicos. Y si uno hace un levantamiento de todas las iniciativas que hemos puesto encima de la mesa para que estas cosas las asuma el gobierno, quién es el que gobierna, uno se encuentra con que no hay respuesta y solo se quedan con la frase de que esto es malo, de que esto es una mala decisión. Y al final es la propia gente la que tiene que asumir esta pandemia, que es una cada 100 años, como ha dicho muy bien Nicolás. Entonces, creo que ya es tarde. Creo que el 10%, el segundo 10% se instaló, sin perjuicio de que hay gente que ya no tiene nada que retirar, pero hay otro porcentaje que está enfrentado a un drama. Entonces, creo que el gobierno no entiende cuál es su rol, y es atender las demandas y las angustias de la ciudadanía. Ustedes estaban, y entiendo que por eso se atrasó Montserrat el programa, con un drama de una mujer que no tiene los ingresos que le reportaba el arriendo de su departamento, tiene un hijo enfermo y no tiene cómo enfrentar su situación hoy día, que nos enfrenta ese otro Chile, ¿no? Que no tiene respuesta en salud, que no tiene respuesta en educación, que cuando además estás en región es más dramático aún. Entonces ese es el drama. La gente al final, con sus propios ahorros, a costa de una más mala pensión, porque no es que sea tampoco tan estrambóticamente buena, tiene que enfrentar la urgencia de hoy, la urgencia que es la pandemia. Yo lo encuentro de verdad dramático. Les puedo mostrar la cantidad de mensajes que me llegan a mí de personas que no tienen para pagar el arriendo, que no tienen para alimentarse hoy día. ¿Jimena? Y el gobierno dice es una mala decisión, es una mala respuesta. ¿Cuál es la respuesta buena? Es el gobierno el que debiera ponerla encima de la mesa y no lo está haciendo. Senadora Jimena, vamos a pasar a Camila para que todos tengan la oportunidad, porque tenemos otra tanda de conversación. Usted ayer votó a favor de discutir este 10%. La primera vez fue bien reacia. Cuéntenos qué pasó, por qué lo hizo y cómo ve el panorama hoy día, ¿no?
A ver, Julio César, primero yo no fui personalmente a la comisión, fue un reemplazo de mi bancada, pero efectivamente que votó a favor la idea de legislar. Y un poco en lo que decía Javier en su intervención, a nosotros en la primera discusión se nos dijo que esto iba a generar, olvídate, una cantidad de efectos negativos, que se venía, olvídate, la economía abajo, y resulta que eso no ocurrió. Y además de no ocurrir, a los pocos días, ¿cierto?, de haberse aprobado el primer retiro, sale el ministro Lucas Palacios diciendo que este había sido un muy buen proyecto y que qué bueno que se había aprobado porque había servido para reactivar la economía. Entonces al final uno no entiende nada en este tipo de cosas, ¿cierto? Cuando el gobierno te dice por un lado es malo y te pone argumentos para votar en contra, pero después un propio ministro del propio gobierno te sale valorando el proyecto porque era bueno. Entonces estas cosas finalmente generan mucha confusión. Y yo me he llenado, al igual que la senadora, de muchos mensajes de muchas personas que me dicen: Camila, lo único que yo he tenido efectivo este último tiempo ha sido la plata que yo pude retirar de mi fondo de pensiones. ¿Por qué? Y aquí hay una responsabilidad tremenda del gobierno, Julio César, porque si el gobierno hubiese llegado de manera efectiva y de manera pronta a solucionar este tema, ni siquiera estaríamos probablemente debatiendo que la gente tenga que meterse la mano a sus propios bolsillos para poder solucionar sus deudas y sus cosas económicas que lo aquejan. Y esto es culpa del gobierno, y si el gobierno cree que este es un mal proyecto, porque yo insisto, yo no creo que sea la mejor solución, pero entiendo que ha sido la más real y la más pronta que ha tenido la gente. Y si el gobierno, que es un colegislador, cree que es malo, tiene facultades y puede participar, ya sea integrando, Julio César, indicaciones, diputada, si quiere ir al Tribunal Constitucional, que vaya al Tribunal Constitucional, puede hasta vetar el proyecto, pero ellos tienen que asumir la responsabilidad que es muy grande en este tema. Camila, es bien impresionante lo que usted dice, porque a veces normalizamos aquí las mañanas porque hacemos debate político, nos enojamos, debatimos, reflexionamos, pero usted está siendo súper frontal con su gobierno. Usted es una diputada de Renovación Nacional y usted le está dando a la razón a Jimena Rincón, que fue, hay que reconocerlo también, a veces somos duros con los políticos, pero que fue súper asertiva cuando dijo qué es lo que iba a pasar con el primer retiro. Y usted dice: a nosotros prácticamente nos engañaron, nos metieron en un túnel y resulta que después todos andan diciendo que era bueno. Es bien interesante esta conversación porque esta conversación va a pasar a la sala, ¿no es cierto? Y el gobierno amenaza con ir al Tribunal Constitucional. ¿Qué piensan de eso nuestros 4 invitados? A la vuelta de un pequeño corte comercial. Yo soy un fanático del arroz y ahora además puedo ganar premios. Sí, porque Arroz Tucapel sigue celebrando sus 80 años y por Éxito Promoción sumó 80 nuevos premios de 500.000 pesos. Participa ingresando el código de tus envases en tucapel.cl. Tucapel, lo rico de la vida. Conversando acerca del segundo retiro del 10% de los fondos de la AFP. Se lo preguntábamos a Camila Flores. Camila Flores es diputada oficialista, es de Renovación Nacional y ha hecho acá en nuestro programa una crítica frontal al gobierno porque no ha dado respuestas justamente a todas esas miles de personas que hoy día no tienen ingreso debido a la pandemia. A ver, un segundito, se lo vamos a preguntar de inmediato a Javier qué es lo que opina que finalmente sea una diputada del oficialismo tal cual como usted que esté haciendo una crítica tan frontal al gobierno. Pero me tomo un minuto, Javier. Hoy día en nuestro programa hemos conocido el caso de Lorena Navarro. Recordémoslo, esta mujer, esta madre que tiene a este hijo postrado con una enfermedad muy compleja y que para obtener más recursos de modo de solventar su enfermedad arrendó su casa. Y finalmente el arrendatario desde mayo del 2019 que no le paga, pero tampoco se quiere ir, tampoco quiere dejar la casa. Bueno, hay muchísima gente que a través de esta historia, a través también del testimonio de Julio César, quiere ayudar a Lorena Navarro. Y en este momento tenemos en pantalla el RUT de ella y con ese RUT entonces se puede acceder a la cuenta RUT
de Lorena Navarro, para quienes quieran entonces colaborar con ella, ayudarla también a salir adelante en su rol de madre. Ella no es solamente madre de este chico que vemos en pantalla, sino que de 2 mellizas. Bueno, queremos agradecerle a toda la gente que se ha comunicado con nosotros en el programa, que quieren ayudar a Lorena, justamente que aquí está la cuenta, aquí están los datos para poder ir en su colaboración. 12:48, volvemos también a otro tipo de temas, a contingencia política. Javier Macaya, lo preguntábamos, ¿qué le parece a usted cuando escucha finalmente políticos del oficialismo, políticos de gobierno, como Camila Flores, haciendo una crítica tan frontal a el gobierno de Sebastián Piñera? Javier, adelante, está pegado, parece la imagen, pero te escuchamos. Yo lo escucho bien, pero ¿me escuchan, no? Sí, pero habla nomás porque se escucha súper claro. Y háblanos también del Tribunal Constitucional. ¿Qué piensas de eso? Sí, llevo la foto pegada, me veo ahí con una foto pegada, pero parece que me quedé pegado. Así que, oye, muy corto, porque me tengo que ir a votar a la sala, pero a ver, yo creo que esto no se soluciona en el Tribunal Constitucional. Yo creo que al gobierno se le acaba el tiempo. En el evento que se dé el segundo retiro, yo creo que el ideal es que tiene que ir de la mano con un acuerdo en materia de pensiones, y al gobierno no le queda mucho tiempo para esto. En la sala probablemente se va a votar en 2 semanas más. Yo veo que el ambiente, y sobre todo después de este fin de semana, quedó bastante enredado para el gobierno. Ahí lo digo directamente. Acá en el oficialismo, en la oposición, yo veo una mayoría importante respecto al segundo retiro del 10%, y creo que la solución no es el Tribunal Constitucional. Yo de hecho, dentro de las estructuras institucionales de Chile, que creo que tienen que tener modificaciones, es justamente cómo tú recurres de constitucionalidad, recuerdas las normas constitucionales. Esa es mi respuesta, y me tengo que ir a votar. Yo sé, pero es que es súper cortito, porque si tú como diputado de gobierno estás diciendo que al gobierno no le queda tiempo, que el gobierno tampoco tiene margen político para recurrir al Tribunal Constitucional, ¿qué le dirías al gobierno hoy día? ¿Qué le diría al ministro Briones y al presidente Sebastián Piñera si te escucharan para que le pidieras un consejo político de inmediato? Yo hago un llamado al gobierno, pero sobre todo también a la oposición, que son mayoría en el Parlamento, a que concurran a un acuerdo en materia de pensiones. Yo creo que Chile lo está pidiendo hace muchos años, y hacer un segundo retiro sin un acuerdo en pensiones puede terminar significando un tiro de gracia a las pensiones de los chilenos, y creo que es un tema que tiene que ir de la mano. A ver, gracias Javier, entonces sabemos que te tienes que ir a votar. Hay una cosa, Nicolás, que plantea Javier y que yo la verdad que no entiendo mucho. Tú también coincides con él de que una reforma al sistema de pensiones, que lleva muchos años, que está pendiente, está condicionada por un retiro del 10%, ¿no son de alguna manera temas que tienen que verse separados? Es que, Montserrat, lo que ocurre es que hoy día el problema es el hambre. Lo decía muy bien Jimena Rincón, lo ratificaba Camila Flores. Fíjate tú que ahora nosotros estamos entrando en el verano, producto de lo cual va a estar más limitado el contagio. Pero si mira lo que está ocurriendo en Europa o en Estados Unidos, el rebrote es completamente colosal. Con lo cual vamos a tener posiblemente, cuando comience el otoño y el invierno, nuevamente problemas muy fuertes. Entonces el gobierno llega ya no tarde, tardísimo, hiper tardísimo. Debiéramos hace mucho tiempo haber legislado, mientras dure la pandemia, o sea, 18 meses por delante, un ingreso mínimo familiar de 500.000 pesos, que es el suple respecto a lo que tienen, no que le va a dar 500, si tienen 100 o 400, etcétera, para pasar de todo esto. Entonces, el problema es que esto se desborda porque no hay soluciones. Y fíjate tú ahora ir al Tribunal Constitucional, o sea, aparte del gobierno, posiblemente la otra institución más minoritaria hoy día es el Tribunal Constitucional. Sí, entonces yo francamente Nicolás, no entiendo qué está haciendo. Yo te preguntaba porque creo que también es confuso para la gente, como estamos hablando de retiro de pensiones de la AFP, y por eso te dice, lo que acaba de decir Javier Macaya es que el gobierno debería allanarse a esto, pero condicionando la reforma de la AFP. ¿Es el minuto de esperar la gran reforma a la AFP condicionándola a este segundo retiro, que es una medida de urgencia? A ver, todos sabemos que retirar fondos es vestir un santo para desvestir otro, y que por tanto estamos postergando el problema para cuando se llegue la vejez. Pero como muy bien dijo Jimena Rincón, entre tener hambre hoy día y una posibilidad de tener hambre mañana, cojo lo segundo. Entonces, para mí, saquen el problema de las pensiones de esta cuestión y
aseguren un ingreso por bastantes meses más para toda la familia chilena. Ahora, como ya está tarde, esto se va a reventar otra vez por la vía del 10%. Tenemos que ir a Jimena, ojalá unos minutos cada una para que puedan alcanzar las dos. Jimena, ayer escuchaba con mucha atención toda la intervención del ministro de Hacienda, Briones, y uno después de escucharlo, uno siente que el ministro Briones igual vive como en otro país, porque hay mucha gente que la tablilla Excel o que el formulario indica a lo mejor que quedó con sueldo, pero ese papá tiene 2 hijos sin sueldo, que están desempleados y se empobreció porque los ayudó. Esa mamá tiene a su hija con hijos, que no está el papá presente, con su sueldo, parando 2 casas y media o 3 casas. O sea, hay mucha gente en Chile que padece hoy día y está mucho más vulnerable porque indirectamente también le ha pegado la pandemia y la crisis y también lo que pasó antes con el estallido social. Entonces, uno dice, ¿cómo logramos hacer match entre un diagnóstico que uno ve tan lejano con la realidad de las personas, Jimena, y ahí la posibilidad del Tribunal Constitucional? ¿Cómo lo ve usted, Jimena? Está muteada. Está muteada. En este ratito, querido Julio César, me ha escrito mucha gente que está viendo este programa. Daniel, de Licanray, me dice, señora Jimena, me quedan 3,5 millones en mi cuenta, no tengo para comer y el gobierno no me da solución. Reinaldo Yáñez, que egresó de su carrera de Derecho en la Universidad Autónoma, no logra titularse por una traba que está entre la universidad y la Corte y resulta no logra jurar. Y él tenía un auto de 8 millones, lo tuvo que vender en 1,5 porque no tiene que comer. Entonces, esto está como en la apruebo. El retiro del 10% tiene un tremendo respaldo y el gobierno insiste en que no es la solución, pero no pone ninguna alternativa. Y aquí tenemos un drama. Hay gente que no va a recibir nada porque ya lo sacó todo. Hay gente que va a retirar nuevamente porque no tiene cómo enfrentar el día a día y va a quedar con muy poco ahorro. Y hay gente que la verdad es que no está en ninguno de esos dilemas. Pero el gobierno pone encima de la mesa soluciones que no son reales. El Tribunal Constitucional no resuelve el problema de la gente. Esta pandemia empezó hace 10 meses atrás en el mundo, llegó hace 8 meses a Chile y al día de hoy no tenemos una solución para la clase media de nuestro país. Entonces, yo le digo al gobierno que insista con el TC o que insista con una reforma de pensiones, que es otro tema, no tiene de verdad lógica. La reforma de pensiones, el tema de la tabla de mortalidad, la tasa de interés técnico, el factor de ajuste, es un tema que venimos contigo, Julio César, abordando infinitamente en este programa. Al día de hoy el gobierno no responde. Insiste en una reforma de pensiones que es para 20 años más, cuando hoy día podría solucionar el problema ya de los pensionados y los que están por pensionarse. Y no hay respuesta. Entonces, si seguimos en esta lógica tradicional de negarnos a las cosas sin poner soluciones o de sacar conejos del sombrero que no dan respuesta a la ciudadanía, vamos a seguir con una ciudadanía altamente molesta que ve en la política obstáculos y no respuestas a sus necesidades. Y eso a mí me preocupa. Camila, la AFP obtuvieron ganancias por más de 180.000 millones de pesos en el primer semestre del 2020. Ese es el dato de hoy, de todos los diarios de circulación nacional. La gente quiere un segundo retiro para respirar un poco más. Cuando uno mezcla todos estos datos, ¿qué le pasa a usted? A mí me pasa, Julio César, que de repente es inentendible escuchar al ministro de Hacienda en las declaraciones, en la comisión el día de ayer o en la prensa, cuando a tan pocos días atrás decía que había que escuchar el clamor de la ciudadanía cuando él hacía campaña por el apruebo, ¿cierto? Y muy orgullosamente él decía que iba a votar apruebo, y a muchos ministros del gobierno, y ahora dejaron, parece, de escuchar a la ciudadanía que efectivamente ve en esto una solución concreta. Mira, yo recorro mi distrito, son 26 comunas que yo represento, Julio César, y mucha gente de clase media que no recibió ni la caja de mercadería, ni siquiera un bono, y ni siquiera postularon, porque ¿para qué iban a postular si los requisitos y tanta letra chica hacía que inmediatamente queden fuera? Y la única posibilidad que tuvieron
porque muchos de ellos, incluso personas cesantes, jefes de hogar, jefas de hogar cesantes, fue esto. Y a mí me lo dicen, y a mí muchos de ellos me dijeron, Camilita, ahora apóyelo, porque no tenemos otra alternativa, y esta situación de la pandemia va a seguir por mucho tiempo más probablemente, y nuestra economía sigue baja. Entonces, si el gobierno no ofrece una alternativa para que nosotros podamos decirle a los chilenos, mire, ¿sabe qué? Esto no es muy bueno porque quizás en el futuro va a tener efectos muy negativos para usted, pero yo le ofrezco esta otra alternativa que es igualmente buena y que le va a llegar a todos los chilenos. No hay ninguna posibilidad que nosotros no podamos cerrar este debate, Julio César. Sí, Camila, es que yo, ¿sabe qué? Me pregunto por el porqué de todo esto, y me lo interesa preguntárselo a usted como diputada de gobierno. El gobierno o el ministro de Hacienda se niega a esto porque dice Julio César, como lo dice quizás, por una desconexión con la realidad de la gente, porque de verdad no sabe de la realidad que nos cuenta Jimena Rincón dentro de la gente que lo está explicando. ¿El gobierno no accede a esto por una cosa ideológica? ¿El gobierno no accede a esto por mezquindad, dicen algunos? Usted, por favor, dígame o aventúrese con un porqué. Yo creo que al gobierno le ha faltado mucho escuchar, Montserrat. Escuchar a los que estamos todos los días en contacto con la gente que nos eligió. Porque nosotros acá estamos por votación popular, igual que la senadora, en fin. Nosotros representamos mucha gente y esa gente toma contacto todos los días y uno trata de transmitir. Y el gobierno en muchas ocasiones no escucha. Y como no escucha, o escucha a algunos que parece que no tienen tanta calle como puede tener uno, hace que tomen decisiones erradas. Entonces, a mí me parece lamentable porque nosotros ponemos el pecho a las balas por Montserrat, los diputados oficialistas, que nos mantuvimos firmes en el primer retiro votando en contra, siendo sumamente impopular aquello, y estuvimos firmes con el gobierno, y vemos que ahora nuevamente el gobierno toma la misma actitud de cerrarse y de negarse sin dar alternativa alguna. No pretenderán que nosotros nuevamente tengamos que ir a poner la cara, a ser de escuderos del gobierno, cuando ellos pueden tener alternativas, pueden presentar indicaciones, pueden tener otra fórmula. Y la verdad es que a mí me tiene bastante agotada esta actitud que ha tenido, y después lo más probable es que si esto sale positivo, Camila, se suba el carro de la victoria como con lo de la prueba. Entonces, Camila, es raro, Camila, Jimena, Nicolás, le queremos agradecer mucho a los tres, estamos pasadísimos del tiempo, pero bueno, yo creo que este tema va a seguir en la palestra y vamos a seguir discutiéndolo, por cierto, porque es de interés de la gente en el día de hoy de manera prioritaria. Se afina en la comisión y pasa a la sala. Gracias por el cariño, por estar siempre con nosotros. Nos encontramos mañana. Vamos a las noticias. Nos vemos.